Episodio número 3243. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y estamos incluso alcanzando un nuevo trimestre. Obviamente, la semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina abriendo este nuevo trimestre con la lección número 1, la fórmula del éxito, junto a su asesor teológico, Humberto Méndez. Esta semana no contamos tristemente con la participación del doctor y pastor Franklin Martí, pero su servidor, junto a ustedes, estaremos abordando la lección número 2, sorprendidos por la gracia. Y esta semana el texto a memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Hebreos capítulo 11, versículo 31, por la fe no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Y así iniciamos nuestro estudio en el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo la lección Segunda Oportunidad. Eso es propiamente la parte del domingo, pero siempre hacemos la introducción del sábado. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y también el contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de tu palabra y también aplicarlo a nuestras vidas, que cada día más podamos sacar este tiempo especial para dedicarnos a ti y saber que tú eres el Dios que da segundas oportunidades. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segunda oportunidad. Ese será el título, como bien ya les he mencionado, para la parte del domingo, pero siempre hacemos la introducción del sábado. ¿Por qué lo hice otra vez? Quizás todos nos hayamos dicho eso en más de una ocasión, ya que la historia no es lo único que se repite. Los humanos también volvemos a cometer los mismos errores. De ahí también la otra frase famosa, tropecé de nuevo con la misma piedra, porque a veces seguimos haciendo lo mismo. No siempre aprendemos de nuestros errores, a veces somos repetitivos en lo mismo y luego finalmente es que entendemos. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida. Y Josué tomó en serio su misión. El primer paso era tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaban. Para ello envió a 2 espías para que le trajeran información valiosa acerca del territorio a conquistar, su sistema de defensa, su preparación militar, sus reservas de agua y la actitud de la población ante una fuerza invasora. Podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requeriría ningún esfuerzo de su parte. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. De ahí entonces extraemos una lección práctica, yo diría, para nosotros, que el deber nuestro no es eximido, o sea, no se quita
porque Dios vaya delante de nosotros, abriendo camino, haciendo milagros, trabajando para hacer algo en favor de nosotros. O sea, es junto lo divino con lo humano que Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas. Israel estaba por segunda vez en la frontera de Canaán. Las expectativas eran elevadas, y yo no diría que eran elevadas, elevadísimas. Imagínense, 40 años prácticamente en esa área donde podían haberlo hecho en 2 o 3 meses. La última vez que Israel había estado en la frontera con la misma tarea, el resultado había sido un fracaso abismal. Esta semana exploraremos dos de los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubriremos su relevancia para nuestra fe hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades de sorprendernos. De ahí entonces que sea este título de la semana, Sorprendidos por la gracia, porque como bien dice el autor, Dios tiene varias formas de sorprendernos, infinitas posibilidades. Entrando propiamente a la parte del domingo, para el domingo 5 de octubre, segunda oportunidad, de inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 2 y el versículo 1, Números capítulo 13, versículos 1 y 2, 25 al 28 y versículo 33, y el capítulo 14 de los versículos 1 al 12, para responder a la pregunta: ¿por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Josué, el capítulo 2 y el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín a 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Números capítulo 13, versículos 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Números capítulo 13, versículos 25 al 28. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números capítulo 14, versículos 1 al 12. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros
delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y ahí está lo que dice Números capítulo 14, del 1 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Aquí escribí: porque quería darles la oportunidad de ellos reivindicarse, es decir, de hacer las cosas bien desde un principio, invocando el nombre de Jehová en vez de quejarse, como pasó cuando Moisés envió a los 12 espías. Y cabe destacar, haciendo un paréntesis, ya a que hasta aquí fue mi respuesta, pero haciendo un paréntesis aclaratorio, no fueron los 12 que se quejaron, fueron los 10, porque entre esos 12 estaban Josué y Caleb. Y Josué y Caleb fueron los dos que quedaron de ese pueblo, porque todos los demás murieron. Y luego entonces, del pueblo que nació en el mismo desierto, es que entra finalmente a la tierra prometida, liderado precisamente, adivinen por quién, por Josué. Pero esto es harina de otro costal, porque todavía no hemos llegado ahí. El lugar desde el que fueron enviados los 2 espías es llamado Sitín, Acacias, en el texto hebreo de Josué capítulo 2, versículo 1, o Abel Sitín, prado de acacias, en Números capítulo 33 y el versículo 49. Y nos recuerda 2 episodios negativos de la historia de Israel. Ustedes sabrán precisamente que este pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo que había negado la presencia de Dios y el poder de Dios, pero definitivamente es algo interesante cómo estos 2 espías pues son una especie de redención de los primeros 12 que fueron enviados. El primero es otro incidente de espionaje en Números capítulo 13, que presenta los mismos elementos básicos: la misión encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en territorio enemigo, su regreso, el informe acerca de sus hallazgos y la decisión de actuar sobre la base de ese informe. El otro incidente en Sitín representa una de las violaciones más desafiantes e idólatras del pacto. Los israelitas, instigados por Balaán, se entregaron al libertinaje con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses. En este contexto, el nombre Sitín crea una tensión extraordinaria en cuanto al desenlace de toda la historia. ¿Será otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? ¿O conducirá al tan esperado cumplimiento de la antigua promesa? Esto se va poniendo más interesante y precisamente se nos invita a leer nuevamente la Biblia, pero aquí sería en Juan capítulo 18, los versículos 16 al 18,
Juan, el mismo capítulo 16, versículos 25 al 27, y también el capítulo 21 de los versículos 15 al 19 para responder a la pregunta: ¿qué paralelismos descubres entre la segunda oportunidad dada a Israel como nación y la que recibió Pedro? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y aquí lo hacemos en el libro de Juan, capítulo 18, los versículos 16 al 18. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 18, los versículos 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él le negó y dijo: no lo soy. Uno de los consiervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 21, los versículos del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ahí está lo que dice Juan capítulo 18, versículos 16 al 18, versículos 25 al 27, y el capítulo 21, versículos 15 al 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué paralelismo descubres entre la segunda oportunidad dada a Israel como nación y la que recibió Pedro? Aquí escribí: Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Así como el pueblo de Israel negó la autoridad y la supremacía de Dios, así negó Pedro a Jesús antes de que el gallo cantara 3 veces. De igual modo, como Pedro dependió de Dios y tuvo éxito, de la misma manera pasaría en esta segunda oportunidad con el pueblo de Israel. Aquí está nuestra respuesta. Y definitivamente ustedes pueden añadir muchos otros paralelismos. Está el hecho de que la misma cantidad de veces que Pedro negó a Jesús fue la misma cantidad de veces que Jesús le dijo la pregunta a Pedro si lo amaba. Es decir, dio oportunidad para que se redimiera, así como las veces que él había caído. Es algo maravilloso. El Señor es un Dios de segundas y muchas otras más oportunidades. La Biblia llama
gracia a las oportunidades adicionales. Gracia es simplemente algo que no merecemos. La Biblia está repleta del concepto de gracia. Dios ofrece misericordiosamente la posibilidad de un nuevo comienzo. Pedro mismo experimentó esa gracia e instó a la iglesia a creer en ella. Y las noticias son aún mejores. Tenemos mucho más que una segunda oportunidad. ¿Qué sería de nosotros si así no fuera? A continuación se hace la pregunta final. Piensa en la segunda oportunidad que Dios concedió a los israelitas de entrar en Canaán y en la gracia concedida a Pedro después de que negó a su Señor. ¿Qué nos enseñan estos incidentes acerca de la gracia que debemos ofrecer a quienes la necesitan? Aquí escribí. Estos incidentes nos muestran que Dios no está pendiente de señalar nuestros errores. Antes, sí está pendiente a perdonar. De igual modo, necesitamos perdonar a los que nos ofenden y ofrecerle la gracia que recibimos a ellos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios es el Dios de las segundas y múltiples oportunidades, que así como Pedro, que negó 3 veces a Jesús, Jesús le dio la oportunidad de reivindicarse 3 veces. De la misma manera, Dios le daría una segunda oportunidad al pueblo de Israel para que pudiera entrar finalmente a la tierra prometida. Y vimos cómo Josué hace el mismo ejercicio para que ellos puedan, en ese sentido, darle a Dios la oportunidad de ser glorificado mediante un testimonio real, verdadero y consciente de que sí podían conquistar la tierra. Y en esta ocasión, en vez de enviar a 12 como lo hizo Moisés, Josué envía a 2 espías, los cuales precisamente son llevados o llegan hasta una casa, en este caso la casa de Rahab, y esta fue la joven que Dios utilizó para precisamente darles albergue a ellos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo todas las lecciones que hemos aprendido y ponerla en práctica para tu honra y tu gloria. Que nada ni nadie nos impida ver las segundas y terceras oportunidades y múltiples oportunidades que recibimos y aprovecharlas sabiamente haciendo tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para el lunes 6 de octubre. Valor en lugares inesperados. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 2, sorprendidos por la gracia, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 11, versículo 31, Hebreos capítulo 11, versículo 31, por la fe no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. La verdad es que con una lección como esta, lo único que podemos hacer es disfrutarla al máximo. Recuerden, esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 2, sorprendidos por la gracia. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también con su servidor, igual vía WhatsApp al +1 484 599 2831.
Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco.